¿qué significa el levantamiento de inmunidad presidencial y en qué casos puede solicitarse? ¿Cuáles son los pasos legales y procesales que sigue la Corte para tramitar una solicitud de este tipo? Primero, una aclaración terminológica, no el levantamiento de inmunidad, porque la inmunidad está en el 110 de la Constitución y se refiere a la inmunidad de las detenciones. Lo Ok. que se hace en este caso es el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal. Es decir, los miembros de los supremos poderes no pueden ser llevados a juicio si previamente ese fuero no es levantado, en este caso por la Asamblea Legislativa. Entonces, erróneamente se habla de fuero de inmunidad. El fuero de inmunidad tiene que ver con las detenciones, está regulado en el artículo 110 de la Constitución. Este que está en el artículo 121, inciso noveno de la Constitución, es el levantamiento del fuero de improcedibilidad penal. Bueno, entrando Muchas en gracias materia. por aclarar y por enseñarme, don Rubén. Ya no se Ok. me va a olvidar. Bueno, para comenzar, este fuero. El levantamiento de este fuero está regulado en el artículo 100, en principio, en el artículo 121, inciso 9 de la Constitución Política, que dice que corresponde a la Asamblea Legislativa levantar el fuero por 2/3 partes de la totalidad de sus miembros a los miembros de los supremos poderes. Luego, la Constitución tiene solo esta norma en esa materia. Y luego viene la regulación ya en detalle, tanto en el reglamento interno de la Asamblea como en el Código Procesal Penal, aunque los dos son insuficientes y tienen muchas lagunas, e inclusive, vamos a ver, cuando se trata de la suspensión del cargo, el reglamento interno entra en colisión directa con el artículo 121, inciso 10 de la Constitución. Bueno, ¿cómo se inicia el asunto? Tiene que haber una acusación del jefe del Ministerio Público. ¿Por qué el jefe del Ministerio Público? Porque la ley orgánica del Ministerio Público establece expresamente que en los casos de acusaciones contra miembros de los supremos poderes, la acción debe ejercer al jefe del Ministerio Público. Es decir, no puede ser delegada en ningún otro fiscal. Se presenta ante la Corte Plena y la Corte Plena tiene que nombrar un magistrado, el cual va a rendir un dictamen para determinar si los hechos acusados constituyen o no delito, y en ese caso la Corte Plena, cuando se reúne, va a desestimar la acusación y el asunto se archiva. Si por el contrario determina que los hechos imputados al acusado eventualmente podrían constituir delito, en ese caso tiene que haber una votación para establecer si el asunto se eleva al Pleno Legislativo para el levantamiento del fuero. Entonces, en esa es la etapa que estamos actualmente. Creo que ya el lunes posiblemente se podría votar porque ya se resolvieron las inhibitorias, inhibitorias, y solo fue rechazada la del magistrado Rueda. De manera que van a sustituir en esta semana posiblemente al magistrado que sustituirá a Paul Rueda, y ya el lunes quedarían habilitados para resolver si se continúa o no con el proceso, dado que ya está rendido el dictamen del magistrado de la Sala Tercera. Ahora bien, si el asunto se determina que hay necesidad de levantamiento del fuero antes de procesarlo penalmente, el asunto se eleva ante la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en la Asamblea Legislativa el Pleno nombra una comisión de 3 diputados que tienen que rendir un dictamen para determinar si el Pleno levanta o no el fuero. Ahora, este diputado, perdón, esta comisión tiene derecho a solicitarle tanto al Ministerio Público como al imputado de que ofrezcan las pruebas que consideren convenientes. Una vez rendido el dictamen, se presenta al Pleno Legislativo y hoy día tiene que hacerse en sesión pública, pues antes de la sentencia de la Sala Constitucional que dijo que todas las actuaciones del Poder Legislativo tenían que ser públicas, esta era uno de los ejemplos de sesiones secretas. Hoy día sería una sesión pública en la cual se invita al imputado para que diga lo que tenga bien en su defensa, y una vez escuchado al imputado, la Asamblea Legislativa, el Pleno, tiene que votar, y si al menos por 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, es decir, 38 diputados,
consideran que debe levantarse el fuero de imposibilidad penal, en ese caso se considera levantado el fuero y se pasa el caso a la Corte Suprema de Justicia perdón, a la Sala Tercera de Casación para que proceda con el inicio del proceso penal en contra del imputado. Ahora, llegado a la sala tercera, que es la sala especializada en materia penal, aquí nombran una especie de magistrado instructor que se va a encargar de recabar la prueba que puede ser recabada antes del proceso y además le otorga 3 días le otorga 3 días al imputado para que nombre un abogado y señale oficina para oír notificaciones. Posteriormente también le otorga un plazo de 5 días a las partes para que ofrezcan la prueba. Este magistrado, una vez que han ofrecido la prueba, es el que determina cuál prueba se acepta y cuál prueba se rechaza. Y una vez aceptado o rechazada esa prueba, convoca al proceso penal oral y público, el cual se realizará ante los 5 miembros de la sala penal y en el cual obviamente se respetarán todas las garantías procesales que contiene el Código Procesal Penal. Una vez finalizado el proceso, viene entonces la sentencia y esta sentencia es apelable ante la Corte Plena con la advertencia de que cuando vaya en apelación a la Corte Plena, los 5 magistrados de la Sala Tercera de Casación que fallaron en primera instancia tienen necesariamente que inhibirse, porque nadie puede ser juez en dos instancias diferentes, y serían entonces sustituidos por 5 suplentes, posiblemente por los mismos 5 suplentes de la Sala Tercera. Este es el procedimiento a grosso modo de lo que ocurriría Don en el Rubén, caso de presente. ¿tiene implicaciones legales que los magistrados se inhiban de participar en el análisis? ¿Cómo se resuelven esas inhibitorias? No, en ese caso, como uno de los que se inhibió también era el presidente de la Corte, que era el que debía resolver el caso, entonces pasó a don Fernando Cruz, creo que por ser el de mayoría de edad, y entonces don Fernando resolvió que de todas las inhibitorias, la única procedente era la de Paul Rueda, dado que la hija de él es parte en un proceso penal en que también está involucrado el presidente de la República. Pero las demás inhibitorias, que no sé cuáles razones invocaron los magistrados que se trataron de eximir de resolver el caso, Fernando Cruz rechazó todas, entonces solo tendrían que nombrar un magistrado suplente. Gracias, don Rubén. Vamos con don Luis Paulino Mora. Bueno, ¿cuál es el trámite que sigue la Asamblea Legislativa? A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, ya después de la intervención de don Rubén es muy difícil añadir más al procedimiento, pero sí me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Una Ah, es la participación que tiene la Corte Plena en este momento, porque recordemos que en este momento lo que la Corte Plena tiene que decidir es si lo que se está acusando es delito, ¿verdad? No está diciendo que las pruebas son válidas o que las pruebas atribuyen este delito, mucho menos están hablando de una eventual culpabilidad de los acusados. Simplemente es si lo que se acusa es delito y si la persona que es acusada es susceptible de este antijuicio, digámoslo así. Entonces, oh, eso es lo único que tiene que valorar en este momento la Corte. Y posteriormente, la Asamblea Legislativa como órgano político, que no se le puede pedir peras al olmo en el sentido de que exigirle, digamos, una parcialidad, digamos, de tipo penal a la Asamblea Legislativa cuando es un órgano eminentemente político. Lo que la oh. Asamblea Legislativa en ese procedimiento que estableció o que nos referenció don Rubén, lo que tiene que llegar a determinar es si hay una conveniencia y oportunidad política para que en este momento de nuestra vida republicana se lleve a cabo ese juicio. Entonces eso es básicamente las valoraciones que hacen y que para ello, como dice el reglamento de la Asamblea Legislativa, se nombra una comisión que me parece que de los antecedentes que yo tengo, solo el caso del ex magistrado González, eh, se tuvo que nombrar esto. Bueno, ahí habría que hacer una revisión exhaustiva de cuáles son los antecedentes.
se nombra una comisión de tres diputados, quienes al final hacen un informe al Pleno, quien es el que termina decidiendo por una votación de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y aquí, como decía don Rubén, hay una pequeña antinomia entre el reglamento porque el reglamento y la Constitución Política, porque el 121.9 de la Constitución Política simplemente habla de que queda a disposición para el juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que el reglamento habla de que el funcionario quedaría suspendido. Evidentemente aquí me parece que tendría que prevalecer digamos, la interpretación que da la Constitución o la reglamentación que da la Constitución, en el sentido de que simplemente se allana el camino para que la Corte, en este caso, o el Poder Judicial, pueda procesar al miembro de los supremos poderes correspondientes. Dígame una cosa, ¿tiene plazo los diputados, algún plazo para resolver? No se establece en el procedimiento un plazo. Podríamos tomar en cuenta otros plazos que existen para el rendimiento de informes. Es un plazo, por ejemplo, el del artículo 80, que son 60 días hábiles prorrogables. No creo que, que sea muy, digamos, atinente al caso. No he visto en los antecedentes, y por antecedentes hablo del ex magistrado González, que se dilate mucho en el plazo, porque simplemente, como lo ve usted, se le da oportunidad a las partes para que presenten la prueba, se analiza la prueba y se hace el informe. No tendría por qué dilatarse mucho en el tiempo el informe. Aquí algunas personas preguntan si los diputados decidieran eventualmente levantarla, ¿puede el presidente seguir ejerciendo con normalidad? Desde mi perspectiva, sí. Desde mi perspectiva tendría que haber un acuerdo específico de la Asamblea Legislativa, que se vincula ya a una orden de detención específica para suspender en el cargo al presidente. ¿Qué, Tal per- vez. qué pre- sí, bu- sí, Rubén, adelante. Bueno, ve, aquí hay un caso interesante en eso que hace Luis Paulino, porque aquí hay una antinomia entre lo que dispone el artículo 121, inciso 10, que dice que corresponde, simplemente dice que corresponde a la Asamblea, al Pleno, suspender en el ejercicio del cargo al funcionario por delitos comunes, habla solo en el caso de delitos comunes y no establece ningún requisito, con lo cual pareciera decir que bastaría una decisión del plenario, obviamente que tendría que dictarse después del levantamiento del fuero, en la cual suspende al funcionario mientras dure el proceso penal. Sin embargo, en el reglamento de la Asamblea se introduce un elemento nuevo que no está en la Constitución. Cuando se dice, voy a leerlo, se dice expresamente que vamos a ver, es en el artículo 2, en el artículo 2, vamos a ver cuándo es el artículo, eh, vamos a ver cuál es el artículo, ok, 217, don. 218 es 218. Dice suspensión del funcionario, en que dice que si posteriormente, una vez levantado el fuero, dice si posteriormente el juez o tribunal informare a la asamblea que dentro de la causa se ha dictado y ha quedado firme un auto de prisión y enjuiciamiento, necesariamente se procederá a declarar la suspensión del acusado. Vean que este artículo del reglamento está añadiendo elementos que no tiene la Constitución. La Constitución en el 110 pareciera que está simplemente consagrando una potestad enteramente política para que la Asamblea valore si una vez alzado o suspendido el foro de imposibilidad penal y mientras dure el proceso, conviene o no políticamente que el funcionario siga ejerciendo el cargo. Entonces, si eso llegara a presentarse, va a haber posiblemente una discusión en el plenario. Algunos querrán aplicar lo que dice el artículo 218 del reglamento y otros, por el contrario, querrán aplicar directamente el artículo 121, inciso 10. Pero en todo caso lo traigo a colación porque va a ser posiblemente uno de los asuntos que posiblemente va a alzar roncha en las discusiones en el plenario. ¿Cuántas ronchas ve por ahí, don Rubén?
Bueno, obviamente los que están a favor del presidente van a tratar de decir de que no queda suspendido en el ejercicio del cargo, si no lo decreta la sala tercera en el proceso penal. Y además, vea que lo que dice el reglamento es que no solo tienen que decretar la suspensión, sino tiene que haber un auto de prisión y enjuiciamiento. Y yo creo muy difícil que en este caso vayan a decretar un auto de prisión y enjuiciamiento. De manera que entonces prácticamente no habría la posibilidad de suspensión eventualmente del presidente del ejercicio de su cargo. Un punto importante es que si se llegara a realizar esa suspensión, el presidente como tal no perdería ninguno de los privilegios y seguiría sometido a las mismas obligaciones que tiene actualmente en el cargo. Por ejemplo, no perdería el privilegio de la inmunidad de las detenciones. No podría ser detenido si no es previamente autorizado por la Asamblea o porque lo decrete un juez penal en una causa. Y por ejemplo, no podría ser proselitismo político porque eso le está prohibido en su función actualmente como presidente. Es decir, el estatus de los derechos y obligaciones del presidente eventualmente seguirían siendo los mismos, salvo que no puede ejercer el cargo durante el periodo que dure el proceso penal. Eso es importante aclararlo porque alguien podría pensar, bueno, si está suspendido, entonces puede irse a hacer campaña política Ujú. o podría ser detenido por otra causa, sin autorización previa de la Asamblea. Don Luis Para ponerle, sí, un poquito más Pablo. de salsa a eso que dice Ajá. don Rubén, tomando en cuenta lo que dice el 217, que si usted lo lee, digamos, sin una interpretación holística o integral con todo el ordenamiento jurídico, habla de que una vez que la Asamblea decide por 2/3 del total si hay o no formación de causa contra el funcionario y dice, en caso afirmativo lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, como lo dice la Constitución Política, para que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, el 217, digamos, parece que en automático, si se da levantamiento de fuero, pareciera que inmediatamente también paralelamente suspendería el ejercicio de las funciones, lo cual, digamos, es una antinomia con el 218, que sí habla de una necesidad de, como decía don Rubén, de que ya haya una solicitud de encarcelamiento expresa contra el funcionario, y también el 210 el 121 inciso 10 de la Constitución Política que establece eso. Entonces hay tres normas que regulan lo mismo de forma similar pero diferente, y eso podría traer, o necesariamente va a traer, dependiendo de los partidarios de una u otra decisión, algunas dificultades de interpretación. Una aclaración. Sí, señor. El 217 se refiere a los delitos funcionales y el 218 se refiere a los delitos comunes. Como en este caso el presidente es un delito común, se aplicaría lo que dispone el artículo 218, no el 217. El 217 es para los delitos funcionales. Entonces, en realidad al aplicable en la especie, ese es el 218, que es el que específicamente habla de los delitos comunes y es el que entra en contradicción con el artículo 121, inciso 10 de la Constitución, que el inciso 21, inciso 10 de la Constitución habla solo de delitos comunes. Vean que es interesante que la Constitución no habla de los delitos funcionales, solo habla de los delitos comunes. Entonces, pareciera que el reglamento está al revés de lo que dice la Constitución. Sí. Autoriza, autoriza la suspensión de los delitos funcionales y no en los comunes. Y la Constitución lo autoriza en los comunes y no dice nada de los funcionales. ¿Sí? Y agregándole más matiz a eso, el 217 no habla específicamente de delitos funcionales, habría que sacarlo, digamos, en contraste con el 218, ¿verdad? Entonces, sí hay, Exactamente. digamos, digamos, varios factores de ambigüedad jurídica en las normas
digamos, regulan un aspecto tan controversial como este, ¿verdad? Que debería Claro. estar sumamente... Ambigüedad, imagínense en un tema como este, imagínense ambigüedad. Vamos a ver, don Rubén, agreguemos estilo cierre, porque aquí hay gente que me pregunta, y si renuncia para tratar de ser diputado de la República, también dice, el presidente no ha descartado renunciar a su cargo para postularse, ha dicho, si me voy es a ser presidente del Congreso y de un Congreso con una mayoría enorme. Él puede ser presidente de la Asamblea en el entendido que ya fue presidente de la República. Pero para comenzar, no puedes renunciar a la presidencia, es irrenunciable ese cargo. Entonces, desde ahí se acaba el problema. De raíz no puedes renunciar. Y entonces, obviamente, si no puedes renunciar, no puede llegar a ser candidato a diputado, menos diputado. Y eventualmente, si eso se permitiera, no podría ser presidente de la Asamblea. Pero eso es otro tema, no tiene nada que ver. Lo que sí quería traer a colación es que la legislación puede tener un eventual problema de inconstitucionalidad, en el sentido de que vea que el magistrado instructor y los magistrados de la sala tercera van a votar si hay lugar o no a formación de causa para pedir el desafuero. En alguna forma ya están diciendo, en alguna medida podría ser que estuvieran adelantando un criterio en el sentido de que consideran que los hechos configuran delito y posteriormente les va a tocar resolver por el fondo. Entonces alguien podría válidamente decir, bueno, es que deberían inhibirse de conocer por el fondo porque ya en algún sentido adelantaron criterio al votar afirmativamente de que se debe solicitar el desafuero. Ese es un tema que queda totalmente abierto y que de ahí es interesante que y pareciera que ni el Código de Procedimientos Penales ni el reglamento de la Asamblea lo resuelve. Ok, ahí lo dejamos pendiente. ¿Qué precedente sienta el caso para la figura presidencial y para el equilibrio de poderes en Costa Rica, don Luis Paulino? Bueno, evidentemente que la primera magistratura del país se ha sometido a un procedimiento de esto es un antecedente. Como en su momento también lo fue, inclusive, que el presidente fuera llamado a declarar en una comisión legislativa, que también me parece que fue el Pacheco el primero que fue llamado y que posteriormente han sido llamados don Luis Guillermo y creo que don Carlos Alvarado también. Y don José María Figueres me parece que también. Entonces, en su momento, pues causó estos temas de control parlamentario sobre el ejercicio del poder, este, pese a que la Constitución de 49 nació con esa intención de darle una mayor prevalencia a la figura parlamentaria, si bien se ha ido diluyendo poco en el tiempo, y tal vez en contraste con lo que pasaba en la Constitución de 1871, pues cada vez que esto sucede, que estas situaciones suceden, causan cierta extrañeza porque quizás no estamos acostumbrados a eso. En el caso particular mío, cuando yo a veces fungí interinamente como ministro de la presidencia y yo hacía ingreso espontáneo a la asamblea, pero no con el ánimo de hablar, simplemente de estar conversando con los diputados. Alguna vez se me dijo que no podía participar así de la asamblea legislativa porque había todo un procedimiento. Cuando mi forma de ver las cosas era de que el libre acceso a la asamblea legislativa que se le da a los ministros de Estado en la nueva constitución digamos, tratando de asemejarse un poco a lo que sucede ¿No? con los regímenes parlamentarios. En fin, estos situaciones de control político, cada vez que van sucediendo en la vida republicana, pues en esa inercia que tenemos de este régimen presidencialista, causan estas extrañezas que poco a poco se comienzan a normalizar con el paso del tiempo. Don Rubén, para cerrar ya. Bueno, a mí me parece que va a ser interesante si la Corte Plena decide solicitar el levantamiento del fuero de imposibilidad penal a la Asamblea, va a ser interesante a ver qué pasa, porque como usted lo dijo al inicio, esto es inédito. Desde que está vigente la Constitución actual, no ha habido un solo caso que se haya ventilado contra el presidente de la República.
Ha habido varios que se han planteado contra diputados, pero en todos los casos los diputados han renunciado previamente a su fuero, por lo tanto no ha habido necesidad de levantarle la inmunidad. Y entonces el único problema que plantearía este asunto es si eventualmente el presidente puede renunciar a la inmunidad. Mi criterio no puede. ¿Por qué? Porque si no puede renunciar al cargo de presidente, por mayoría de razón no puede renunciar a ninguno de sus privilegios. Y además, aquí tiene que haber una valoración política para establecer si conviene o no que el presidente sea sometido a un proceso penal. Porque obviamente, si se abre un proceso penal, sobre todo en este caso, que estaría muy cerca o dentro justamente del periodo electoral, lógicamente eso va a tener repercusiones políticas importantes. ¿Cómo siente el ambiente, don Rubén, usted con ese montón de canas que tiene y sabiduría? ¿Cómo siente el ambiente en este país, político, en este momento para todas estas discusiones que se darán? Bueno, va a ser muy, muy difícil porque el país está muy polarizado, unos a favor del presidente, sobre todo el grupo que apoya al presidente es muy vehemente y además maneja muy bien los medios de comunicación, en eso hay que reconocer que son muy hábiles y entonces y el grupo que está en contra también se ha ido polarizando poco a poco, de manera que va a haber un fuerte enfrentamiento y sobre todo si el proceso penal, si llegara a efectuarse, se realiza en media campaña política, obviamente ese proceso se va a politizar completamente y no sé qué podría pasar, podría haber hasta actos de violencia, etcétera. Lo prudente sería tal vez que si llegara a celebrarse el proceso penal, que se hiciera después de las elecciones o antes de que comience el proceso, la campaña electoral. ¿Y qué piensa usted, don Luis Paulino? Bueno, definitivamente la situación costarricense está sumamente polarizada, ¿verdad? Desde mi posición me gusta analizar las cosas desde el fuero, digamos, de lo que legalmente corresponde. En ese sentido, difiere un poco de don Rubén en la capacidad que tiene el presidente de eventualmente renunciar a este fuero de procedibilidad penal, sobre todo porque ya se han dado casos, o que, como lo dice el don Rubén, nunca ha sido el presidente de la República, siempre han sido de ministros de Estado o de magistrados o de diputados los que han renunciado a este fuero y se ha atendido por válido. Recientemente el caso de don Alexander Barrantes, diputado de la República, que me parece que ayer mismo fue que renunció al fuero de imposibilidad penal. En todo caso, si se admitiera que el presidente de la República puede hacerlo, pues quedaría ya el asunto listo para que se resuelva ya en sede judicial, ahora sí, el término de la validez de las pruebas y si esas pruebas determinan que existe un delito y si ese delito es imputable, en este caso al presidente de la República. Ya eso sería el juicio penal que habría que ver posteriormente. Muchas gracias a los dos, a don Rubén Hernández, siempre las gracias por compartir su sabiduría con nosotros aquí en el programa y a través nuestro con los costarricenses. Don Luis Paulino también con su conocimiento. Es un tema importante en el que hay que formarse, tener elementos de juicio para que llegada la hora, lejos de polarizarse las fuerzas, se abran a entender y a respetar lo que está pasando, pues para que al final pase lo mejor para el país.